Francisco Menéndez emerge como una figura cautivadora en el tapiz de la historia colonial de América, aunque la escasez de registros históricos ha velado ciertos detalles de su juventud. Originario de África, Menéndez fue arrancado de su tierra natal y sometido a la esclavitud en las colonias americanas. Durante su juventud, marcada por la adversidad, encontró una vía de escape en Carolina del Sur, huyendo hacia la Florida española. Esta audaz fuga estuvo inspirada por las proclamas de la corona española, que prometía libertad a aquellos esclavos que abandonaran las colonias británicas, abrazaran el catolicismo y se enlistaran en su milicia. Al llegar a Florida, Menéndez abrazó la fe católica y se incorporó a la milicia, donde sus dotes de liderazgo y su competencia militar no tardaron en brillar. Estas cualidades le valieron el ascenso a capitán de la milicia en Fort Mose, una fortaleza estratégicamente situada al norte de San Agustín. Desde esta posición, Menéndez no solo defendió la frontera española, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos otros que buscaban la libertad en las Américas. Francisco Menéndez, al mando de Fort Mose, no solo se destacó por su habilidad militar, sino también por su capacidad administrativa al frente de esta comunidad única de libertos. Transformándose en una figura paterna y un gestor competente, Menéndez aseguró la sostenibilidad de la comunidad tanto desde un punto de vista defensivo como económico. Su liderazgo fue esencial para el mantenimiento de la integridad y la autonomía de Fort Mose frente a desafíos externos e internos. Fort Mose, oficialmente denominado Gracia Real de Santa Teresa de Mose, representa un capítulo significativo en la historia de América del Norte. Fundada en 1738 por la corona española, fue la primera comunidad legalmente establecida de negros libres en lo que hoy es Estados Unidos. Más allá de su importancia militar como baluarte para la defensa de San Agustín, la capital de la Florida española y un enclave crítico en el teatro de conflictos entre las potencias europeas, Fort Mose simbolizó un faro de esperanza y libertad. Este asentamiento fue no solo un elemento crucial en la estrategia defensiva española, sino también un experimento social y político que desafiaba las normas contemporáneas sobre raza y esclavitud. Fort Mose ofrecía a sus residentes algo más que seguridad, proporcionaba una oportunidad para reconstruir sus vidas en un ambiente de libertad y autogobierno, marcando así un precedente para futuras generaciones y comunidades de libertos en América. Ubicada a solo 2 millas al norte de San Agustín, Fort Mose se erigió como una línea de defensa primordial contra las incursiones británicas provenientes de Carolina del Sur y Georgia. Esta fortaleza no solo era un bastión militar, sino también el hogar de una comunidad compuesta en su mayoría por exesclavos que habían escapado de las colonias británicas. A cambio de su libertad, estos valientes individuos se comprometieron a defender los intereses de España. Fort Mose representaba una oportunidad excepcional para los esclavos fugitivos, no solo para alcanzar la libertad, sino también para recibir tierras y el derecho a gobernarse a sí mismos, bajo el amparo de la corona española. Este asentamiento ofrecía una alternativa vital al sistema esclavista dominante en las colonias británicas de América del Norte y jugaba un rol central en la política de asilo de España, cuyo objetivo era debilitar la economía de las plantaciones inglesas proporcionando un refugio seguro para su mano de obra esclavizada. La destrucción de Fort Mose en 1740 marcó un episodio crítico en la contienda entre las potencias coloniales británicas y españolas en América del Norte. Este evento se desencadenó cuando fuerzas británicas lanzaron un ataque sobre la fortaleza, en lo que se conocería como la Batalla de Fort Mose. Este enfrentamiento no solo fue significativo desde el punto de vista militar, sino que también simbolizó el brutal choque de intereses imperiales y el inquebrantable espíritu de aquellos que luchaban por su libertad y autonomía en un nuevo mundo. En 1739 se desató un conflicto que marcaría la historia, la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este enfrentamiento entre Gran Bretaña y España no solo se libró en los campos de batalla europeos, sino que también se extendió a las colonias americanas, donde los británicos buscaron desestabilizar a los españoles en puntos estratégicos. Uno de estos objetivos era San Agustín, un bastión clave para los intereses españoles en la región. El 26 de junio de 1740, en un movimiento audaz, las fuerzas británicas lideradas por James Oglethorpe, gobernador de Georgia, planearon y ejecutaron un ataque sorpresa contra Fort Mose. Sin embargo, no contaban con la astucia de Francisco Menéndez y la milicia de negros libres que defendían el fuerte. Previamente alertados, Menéndez y sus hombres habían evacuado estratégicamente el fuerte y preparado una emboscada. A pesar de su inferioridad numérica, los defensores de Fort Mose, reforzados por tropas españolas, repelieron valientemente el ataque británico en un enfrentamiento feroz y decisivo.
Este episodio no solo refleja la tensión y brutalidad del conflicto colonial en América, sino que también destaca la resistencia y el coraje de Menéndez y su milicia. Su éxito en Fort Mouse no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo poderoso de la lucha por la libertad y la determinación frente a adversidades abrumadoras. En el clímax de la batalla, los valientes defensores de Fort Mouse tomaron una decisión drástica y desgarradora: incendiar su propio fuerte para prevenir que cayera en manos británicas. Aunque los británicos lograron ocupar brevemente las ruinas aún humeantes, no consiguieron mantener su posición ante los vigorosos contraataques españoles y la indomable resistencia de los defensores. Esta acción, aunque culminó en la destrucción de Fort Mouse, tuvo un impacto estratégico profundo. Retardó significativamente el avance británico y jugó un papel crucial en la protección de San Agustín contra una invasión más amplia. En los días subsiguientes a la batalla, una vez que la amenaza británica fue repelida, los españoles se dedicaron a la tarea de reconstruir Fort Mouse. La fortaleza resurgió de sus cenizas, continuando su legado como refugio para esclavos fugitivos y como un bastión defensivo contra futuros ataques británicos. La reconstrucción de Fort Mouse no solo restauró una estructura física, sino que también reafirmó la resiliencia y determinación de su comunidad. Este esfuerzo ayudó a solidificar la presencia española en Florida por varios años más, hasta que la región finalmente fue cedida a los británicos en 1763. La batalla de Fort Mouse se destaca no solo por su relevancia táctica en los anales militares, sino también por su profundo simbolismo como bastión de resistencia y lucha por la libertad de los afrodescendientes en América del Norte. Este episodio histórico representa un punto culminante en la persistente búsqueda de autonomía y derechos humanos por parte de aquellos sometidos a la esclavitud colonial. Después de la guerra, y una vez reconstruido Fort Mouse, Francisco Menéndez continuó desempeñando un rol central en la vida de la comunidad. Bajo su liderazgo, Fort Mouse se mantuvo como un símbolo de esperanza y resistencia hasta que la Florida fue cedida a los británicos en 1763. El destino final de Menéndez sigue siendo algo nebuloso, aunque registros históricos sugieren que podría haber emigrado a Cuba junto con otros españoles y exhabitantes de Fort Mouse, continuando allí su legado de liderazgo. La trayectoria de Francisco Menéndez resalta como un ejemplo conmovedor de resistencia y agencia dentro de la diáspora africana en las Américas. Su vida no solo simboliza la lucha constante por la libertad y la autodeterminación frente a la opresión colonial y la esclavitud, sino que también inspira un legado perdurable de valentía y resistencia contra la injusticia.